7. El vacío. Un día estaba sentado en el sofá pensando en lo que significa ser feliz. Mientras contemplaba lo desdichado que me sentía, pensé en que las personas que más quiero me habrían intentado levantar el ánimo diciéndome, no sabes lo afortunado que eres. Tienes una familia maravillosa y unos hijos estupendos, eres un quiropráctico de éxito. Miles de personas acuden a tus conferencias, viajas por todo el mundo, visitando lugares extraordinarios, sales en la película, ¿y tú qué sabes? Y a mucha gente le encantó tu mensaje. Incluso has escrito un libro que está teniendo mucho éxito. Me habrían soltado todas las razones emocionales y lógicas por las que debería sentirme feliz. Pero sentía que me faltaba algo. En aquel momento de mi vida, estaba viajando cada semana de una ciudad a otra para dar conferencias. A veces visitaba 2 ciudades en 3 días. Se me ocurrió que estaba tan ocupado que no me quedaba tiempo para practicar lo que enseñaba. Fue un momento muy desconcertante, porque empecé a ver que toda mi felicidad venía del exterior, y que la alegría que sentía cuando viajaba y daba conferencias, no tenía nada que ver con la auténtica alegría. Tenía la sensación de necesitar a todo el mundo, de necesitar todas las cosas y cualquier lugar del exterior para sentirme bien. La imagen que proyectaba a los demás dependía de factores externos. Y cuando no estaba dando conferencias, haciendo entrevistas o tratando a los pacientes y me encontraba en casa, me sentía vacío. No me malinterpretes, estas cosas exteriores eran en cierto modo estupendas. Si le hubieras preguntado a cualquier persona que me hubiera visto dando una conferencia, trabajando abstraído para una presentación durante un vuelo, o respondiendo docenas de correos electrónicos en el aeropuerto o en el salón de un hotel, habría asegurado que parecía feliz. Y lo más triste es que si me lo hubieras preguntado en uno de esos momentos, seguramente te habría respondido de la misma forma. Sí, todo es maravilloso. La vida me va muy bien. Soy un tipo con suerte. Pero si me hubieras pillado en un momento de tranquilidad, sin todos esos estímulos bombardeándome, te habría contestado algo completamente distinto. Hay algo que falla. Estoy angustiado. Todos los días me parecen iguales. Siempre sucede lo mismo. Me falta algo. El día que reconocí la razón principal de mi infelicidad, también vi que necesitaba el mundo exterior para recordar quién era yo. Mi identidad se había convertido en la gente con la que hablaba, en las ciudades que visitaba, en aquello que hacía mientras viajaba y en las experiencias que necesitaba, para reafirmarme como esa persona llamada Joe Dispenza. Y cuando no estaba cerca de nadie que me ayudara a recordar esa personalidad que el mundo conocía como mía, ya no estaba seguro de quién era. Vi que toda mi felicidad dependía de una reacción a los estímulos del mundo exterior, que me hacían sentir de un cierto modo. Comprendí que era adicto a mi entorno y que dependía de los estímulos externos para alimentar mi adicción emocional. Fue un momento muy especial. He oído millares de veces que la felicidad viene de dentro, pero nunca lo había visto con tanta claridad. Aquel día mientras estaba sentado en el sofá de mi hogar, al mirar por la ventana me vino una imagen a la cabeza. Vi mis 2 manos, una por encima de la otra, separadas por un vacío. La mano de encima representa la imagen que yo proyectaba al exterior y la de abajo como yo sabía quién era por dentro. Al reflexionar en mí, descubrí que los seres humanos vivimos en una dualidad, como 2 entidades distintas. Quien aparentamos ser y quién somos en realidad. Quien aparentamos ser es la fachada que proyectamos al mundo. Este yo es todo cuanto hacemos para dar una imagen en particular, y para presentar a los demás una realidad exterior coherente. Este primer aspecto del yo, es una capa de cómo queremos que los demás nos vean. Quien somos en realidad, representado por la mano de abajo, es como nos sentimos por dentro, sobre todo cuando no estamos distraídos con el mundo exterior. Es lo que sentimos usualmente cuando no estamos preocupados por la vida. Es lo que ocultamos sobre nosotros. Cuando memorizamos estados emocionales adictivos, como la culpabilidad, la vergüenza, la ira, el miedo, la ansiedad, los juicios, la depresión, el engreimiento o el odio, creamos un vacío entre quién aparentamos ser y quién somos en realidad. Lo primero es cómo queremos que los demás nos vean. Lo segundo es nuestro estado del ser cuando no estamos interactuando con las distintas experiencias, cosas y variedad de personas en diferentes momentos y lugares de nuestra vida. Si estamos sentados el tiempo suficiente sin hacer nada,
empezamos a sentir algo, y ese algo es quien somos en realidad. Vamos acumulando una capa tras otra de distintas emociones que forman nuestra identidad. Para recordar quién creemos ser, tenemos que volver a crear las mismas experiencias, para reafirmar nuestra personalidad y las emociones correspondientes. Como identidad, nos aferramos al mundo exterior al identificarnos con todo el mundo y con todo para recordarnos a nosotros mismos, la imagen que queremos proyectar al mundo. La imagen que damos se convierte en la fachada de la personalidad, que a su vez depende del mundo exterior para recordar quién soy como ese alguien. Tu identidad depende totalmente del entorno. Tu personalidad hace todo lo posible por ocultar lo que siente en realidad, o para que esta sensación de vacío desaparezca. Poseo estos coches, conozco a estas personas, he viajado a estos lugares, puedo hacer estas actividades, he tenido estas experiencias, trabajo para esta compañía, ¿estoy triunfando en la vida? Es quien creemos ser con relación a todo lo que nos rodea. Pero esto es distinto de quién somos y de lo que sentimos, sin los estímulos que nos produce la realidad exterior. En nuestro interior hay vergüenza, o la ira que nos provoca nuestro fracaso matrimonial, o el miedo a la muerte, y la incertidumbre que despierta en nosotros la vida en el más allá, o al perder a un ser querido o incluso a una mascota, de la ineptitud que experimentamos cuando nuestros padres esperan que seamos perfectos, y triunfemos en la vida a toda costa, de la injusticia de haber crecido en unas circunstancias próximo a la pobreza, de la preocupación que nos produce nuestro cuerpo, al no encajar en los cánones de belleza de la sociedad. Esta clase de sentimientos son los que queremos ocultar. Esta persona es quien somos de verdad, el yo real que se escuda tras la imagen que damos. Como no podemos soportar mostrar este yo al mundo, fingimos ser otra persona. Creamos una serie de programas automáticos memorizados para ocultar nuestros aspectos vulnerables. Mentimos sobre quién somos, porque sabemos que los convencionalismos sociales no admiten esta clase de personas. Es ese nadie la persona de la que dudamos, porque no estamos seguros que los demás quieran y acepten. Cuando somos jóvenes y estamos construyendo una identidad, es cuando más participamos en esta farsa. Vemos a jóvenes cambiando de identidad como quien cambia de ropa. Y de hecho la forma de vestir de los adolescentes suele reflejar más quienes desean ser, a quienes son en realidad. Si se lo preguntas a cualquier profesional de la salud mental especializado en adolescentes, te responderá que la palabra que más los define es inseguridad. Por eso los adolescentes y los preadolescentes buscan consuelo en la conformidad y en los grupos. En lugar de dejar que el mundo les conozca tal como son, se amoldan y adaptan, porque todos sabemos lo que les ocurre a las personas que parecen distintas del resto. El mundo es complejo y aterrador, pero si perteneces a un grupo resulta menos horrible y mucho más simple. Elige tu grupo. Elige tu veneno. Y al final te quedas con esa identidad, te acostumbras a ella. O al menos es lo que quieres creer. Esta inseguridad va unida a un montón de dudas. Te haces muchas preguntas. ¿Es esta la persona que soy? ¿Es la que quiero realmente ser? Pero es mucho más fácil ignorarlas que responderlas. Las vivencias definen nuestra identidad y nos mantienen ocupados para evadirnos de las emociones molestas. Todos hemos tenido en la juventud experiencias traumáticas o difíciles que nos han marcado emocionalmente. Las emociones producidas por determinados episodios de esta etapa de la vida han ido creando, capa a capa, la persona en la que nos hemos convertido. Afrontémoslo, a todos nos han marcado episodios con una carga emocional. Mientras recordábamos la experiencia una y otra vez, el cuerpo empezó a revivirla de manera repetida con ese simple pensamiento. El periodo refractario de la emoción se alargó tanto, que esta simple reacción emocional acabó transformándose en un estado de ánimo, después en un temperamento y, por último, en un rasgo de personalidad. En la juventud hacemos un montón de cosas, que consiguen por un tiempo hacernos olvidar esas emociones antiguas y profundas, como si las metiéramos debajo de la alfombra. Es embriagador hacer nuevas amistades, viajar a lugares desconocidos, trabajar duramente para subir de categoría, aprender nuevas habilidades o practicar un nuevo deporte. Raras veces sospechamos que todas estas acciones están motivadas por los sentimientos que nos produjeron determinados episodios del pasado. Más tarde estamos ocupados de verdad, vamos al instituto y luego seguramente a la universidad, nos compramos un coche, nos mudamos a otra ciudad,
a otro estado o a otro país. Empezamos una carrera y conocemos a personas nuevas, nos casamos. Compramos una casa, tenemos hijos, adoptamos una mascota, nos divorciamos, hacemos ejercicio, iniciamos una nueva relación sentimental, practicamos una habilidad o una afición. Usamos todo cuanto conocemos del mundo exterior para definir nuestra identidad y evadirnos de lo que sentimos en nuestro interior. Y como todas estas experiencias producen millares de emociones, nos damos cuenta de que estas emociones parecen hacernos olvidar de los sentimientos que ocultamos. Y nos funciona durante un tiempo. No me malinterpretes. En la juventud, todos progresamos con los proyectos que emprendemos en distintas etapas. Para poder conseguir muchas cosas en la vida, tenemos que traspasar los límites en los que nos sentimos cómodos, e ir más allá de los sentimientos habituales que en otra época nos definieron. Conozco perfectamente esta dinámica en la vida. Pero cuando no superamos nunca nuestras limitaciones o seguimos cargando con las experiencias inconscientes del pasado, llega un punto que esta situación se hace insostenible. Y esto suele ocurrir en la mitad de la tercera década de la vida, aunque puede variar considerablemente de una persona a otra. La madurez, estrategias para que los sentimientos enterrados no salgan a la luz. Entre los 30 y los 40, ya tenemos la personalidad formada y hemos vivido prácticamente todo cuanto la vida puede ofrecernos. Por eso podemos prever los resultados de la mayoría de las vivencias. Ya sabemos cómo nos harán sentir antes de que sucedan. Como hemos mantenido varias relaciones sentimentales buenas o malas, hemos competido en el mundo de los negocios o forjado una carrera, hemos vivido pérdidas y triunfos, o sabemos lo que nos gusta y lo que detestamos, conocemos los matices de la vida. Al poder prever las emociones que seguramente sentiremos, decidimos si queremos vivir esta experiencia conocida. Aunque todo esto tiene lugar en las profundidades del inconsciente. Pero aquí está el problema. ¿Cómo podemos prever los sentimientos que nos producirán la mayoría de situaciones? Ya sabemos que nos ayudarán a evadirnos de lo que sentimos por dentro. Pero al llegar a la madurez, ya no hay nada que nos haga olvidar del todo aquella sensación de vacío. Nos despertamos cada mañana y sentimos que todo sigue igual que siempre. El entorno, del que tanto dependemos para evadirnos de la pena, la culpabilidad o el sufrimiento que nos carcome por dentro, ya no nos sirve. ¿Cómo podemos hacer desaparecer estos sentimientos? Sabemos que cuando las emociones producidas por el mundo exterior se acaban, volvemos a ser el mismo de siempre. Es la crisis de los 40 que la mayoría conocemos. Algunos intentan por todos los medios impedir que sus sentimientos enterrados salgan a la luz, volcándose todavía más en el mundo exterior. Se compran el coche deportivo que acaba de salir al mercado, objeto, o alquilan un barco, otro objeto. Hay quien se toma unas largas vacaciones, lugar. Y otros se inscriben en un centro social para hacer nuevos contactos o amigos, gente. Algunas personas recurren a la cirugía plástica, cuerpo. Muchas otras redecoran o reforman su hogar, adquieren objetos y experimentan un entorno nuevo. Todos estos intentos de hacer o probar algo nuevo para sentirnos mejor o distintos son inútiles, porque cuando la novedad pierde su encanto, seguimos atrapados en la misma identidad. Volvemos a quien somos realmente, es decir, la mano de abajo. Regresamos a la misma realidad en la que hemos estado viviendo durante años, para seguir recordando quién creemos ser como identidad. Pero cuántas más cosas hacemos, cuanto más compramos y consumimos, más patente se vuelve la sensación de quién somos realmente. Intentamos huir de esta sensación de vacío o evadirnos de cualquier emoción dolorosa, porque nos incomoda demasiado. Por eso cuando la sensación se nos va de las manos, ponemos la tele, navegamos por internet, llamamos a alguien o enviamos un mensaje de texto. En cuestión de segundos podemos cambiar de emociones un montón de veces. Nos morimos de risa viendo una comedia o un video en YouTube y nos desahogamos. Después mirando un partido de fútbol, y nos enojamos o asustamos viendo las noticias. Todos estos estímulos externos nos ayudan a olvidarnos de los sentimientos que nos acosan por dentro. La tecnología es una gran distracción y una poderosa adicción. Piensa en ello, puedes cambiar en el acto tu química interior y hacer que un sentimiento desaparezca, al cambiar algo del exterior. Por eso recurrimos una y otra vez a aquello del exterior, que nos hace sentir mejor por dentro. Y no solo nos evadimos con la tecnología, lo hacemos con cualquier cosa que nos resulte emocionante por un tiempo.
Cuando usamos la diversión para evadirnos, ¿sabes lo que acaba pasando? Que cada vez dependemos más de cosas externas para cambiar por dentro. Algunas personas se van hundiendo cada vez más en este pozo sin fondo, usando distintos aspectos de su mundo, para seguir preocupándose y volver a crear así, el mismo sentimiento de la primera experiencia, con el que se evadieron. Necesitan una sobredosis de estímulos para sentirse distintos de como son. Pero tarde o temprano descubren que necesitan una mayor dosis para que les haga sentirse mejor. Y se acaba convirtiendo en una agotadora búsqueda de placer, y en un intento de evitar sufrir a toda costa, en una vida de placer motivada inconscientemente por algún sentimiento que nunca desaparece. Una madurez distinta, la etapa de afrontar los sentimientos y acabar con las vanas ilusiones. En esta etapa de la vida, otras personas que no intentan huir de sus sentimientos, se hacen algunas preguntas importantes. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A dónde me estoy dirigiendo? ¿Para quién estoy haciendo todo esto? ¿Qué es Dios? ¿A dónde iré cuando me muera? Triunfar en la vida es todo lo que hay. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es el amor? Me quiero. Quiero a alguien más. Y el alma empieza a despertar. Esta clase de preguntas nos vienen a la cabeza porque empezamos a ver la realidad, y sospechamos que nada del exterior nos hará felices. Algunos descubrimos que nada de nuestro entorno nos hará sentir mejor. También vemos la gran cantidad de energía que gastamos en mantener la imagen que damos al mundo, y lo agotador que es que la mente y el cuerpo estén preocupándose constantemente. Al final comprendemos que nuestros vanos intentos de dar una imagen ideal a los demás, no es más que una estrategia para asegurarnos de que los sentimientos, de los que hemos estado huyendo, no nos alcancen. ¿Hasta cuándo podremos seguir haciendo malabarismos con un montón de pelotas en el aire, para que nuestra vida no se derrumbe? En lugar de comprar un televisor más grande o el último teléfono inteligente que acaba de salir al mercado, estas personas dejan de huir del sentimiento del que querían librarse, lo afrontan y lo observan con calma. Es cuando empiezan a despertar. Después de reflexionar, la persona descubre quién es en realidad, lo que ha estado ocultando y lo que ya no le sirve. Es cuando se desprende de la fachada, de los juegos y de las vanas ilusiones. Es sincera sobre quién es ella realmente, le cueste lo que le cueste, y no le da miedo perderlo todo. Deja de invertir su energía en seguir manteniendo la imagen ilusoria que daba de sí misma. Entra en contacto con sus sentimientos y después le dice a su pareja: ¿sabes qué? Ya no me importa si no te hago feliz. Estoy harta de obsesionarme con mi aspecto o con lo que los demás piensan de mí. Ya no pienso seguir viviendo para los demás y quiero liberarme de estas cadenas. Es un momento muy profundo en la vida de una persona. Su alma está despertando y le empuja a decir la verdad sobre quién es ella en realidad, y la mentira ha terminado. El cambio y nuestras relaciones, romper los lazos que nos atan. La mayoría de las relaciones se basan en lo que tenemos en común con los otros. Piensa en lo siguiente: conoces a una persona y enseguida los dos comparan sus vivencias, como si quisieran averiguar si nuestras redes neurales y nuestros recuerdos emocionales van en la misma línea. Dices algo como: conozco a estas personas, soy del mismo lugar y he vivido en esos sitios en esas distintas épocas de mi vida. Fui a esta universidad y me especialicé en este campo. Poseo estas cosas y hago estas actividades. Y lo más importante es que he tenido estas experiencias. La otra persona responde: yo conozco a estas personas. He vivido en esos lugares durante esas épocas. Yo también hago estas actividades. He tenido las mismas experiencias que tú. Así que se pueden relacionar. Después se forma una relación basada en estados neuroquímicos del ser, porque compartís las mismas experiencias y las mismas emociones. Considera las emociones como energía en movimiento. Si compartes las mismas emociones, estás compartiendo la misma energía. Y al igual que dos átomos de oxígeno, que comparten un campo invisible de energía más allá del espacio y el tiempo, para unirse en una relación y formar el aire, tú estás unido a un campo invisible de energía con cada cosa y lugar de tu vida exterior. Pero los vínculos entre la gente son más fuertes, porque la energía de las emociones es la más poderosa de todas.
Mientras ninguno de nosotros cambie, las cosas nos irán bien. Cuando nuestra amiga del ejemplo de la última parte dice cómo se siente realmente, la situación empieza a ser muy incómoda. Si su amistad con los demás se ha estado basando en quejarse sobre la vida, está unida a nivel energético en sus relaciones por las emociones de victimización. Si en un momento de lucidez, decide abandonar el hábito de ser ella, ya nos está mostrando como aquella persona usual con la que todo el mundo podía relacionarse. Las personas de su vida la utilizan para recordar también quiénes son emocionalmente. Las amigas y la familia preguntan: ¿qué te pasa hoy? Has herido mis sentimientos. Lo cual se traduce como: creía que nos llevábamos bien. Te usaba para reafirmar mi adicción emocional y recordar quién creo ser como alguien. Me gustabas más como eras antes. Cuando se trata del cambio, nuestra energía está conectada a todo aquello con lo que hemos tenido una experiencia en el mundo exterior. Suprimir la adicción a la emoción que hemos memorizado o decir la verdad sobre quién somos realmente, exige un montón de energía. Al igual que para separar dos átomos de oxígeno que se han unido se necesita energía, también se precisa energía para romper los lazos que establecemos con las personas de nuestra vida. Las personas de la vida de esta mujer, que han compartido los mismos lazos emocionales con ella, confabulándose exclaman: últimamente no es la misma. Quizás ha perdido el juicio. Llevémosla al médico. Recuerda que son las personas con las que compartía las mismas experiencias y por lo tanto, las mismas emociones. Pero ahora ella está rompiendo los lazos energéticos que la unían con todo el mundo y con todo, e incluso con los lugares conocidos. Es una situación amenazante para los que han estado participando en el mismo juego con ella durante años. Ella se está bajando del tren. La llevan al médico y este le receta Prozac o algún otro fármaco, y al poco tiempo la mujer recupera la personalidad de antes. Y ahí está de nuevo, proyectando su antigua imagen en el mundo, comulgando con los acuerdos emocionales de los demás. Vuelve a estar anestesiada y sonriendo, haciendo cualquier cosa para evadirse de sus sentimientos. No ha aprendido la lección. Si esta mujer había cambiado, no era la de la mano de arriba a la que todos estaban acostumbrados. Por un breve periodo de tiempo fue la de la mano de abajo, la que acarreaba el pasado y el sufrimiento. Pero, ¿quién puede culpar a esos seres queridos que insistieron en que volviera a ser la mujer anestesiada de antes, que decía amén a todo para llevarse bien con todos? Aquel nuevo yo había surgido de manera imprevisible, incluso radical. ¿Quién iba a querer estar cerca de esta persona? ¿Quién iba a querer estar cerca de la verdad? Lo que al final cuenta de verdad. Si dependes del entorno para recordar quién eres como alguien, ¿qué pasará cuando mueras y el mundo desaparezca de tu vista y se desvanezca? ¿Sabes lo que se irá con él? El alguien, la identidad, la imagen, la mano de arriba, que se ha identificado con todos los elementos conocidos y previsibles de la vida y que era adicto al entorno. Puedes haber sido la persona más exitosa, popular o guapa, haber tenido todo el dinero que podías pedir, pero cuando tu vida llega a su fin y la realidad exterior se desvanece, todo lo de fuera ya no puede seguir definiéndote. Desaparece. Entonces te quedas solo con quien eres realmente, la mano de abajo, y no con quien aparentas ser. Cuando tu vida se acaba y ya no puedes depender del mundo exterior para que te defina, te quedas con aquel sentimiento que nunca intentaste resolver. En esta vida no habrás evolucionado como alma. Por ejemplo, si tuviste hace 50 años unas experiencias que te marcaron con un sentimiento de inseguridad o debilidad, y desde entonces te has sentido así, significa que dejaste de crecer emocionalmente hace 50 años. El propósito del alma es aprender de la experiencia y adquirir sabiduría, pero si te has quedado atrapado en una emoción, nunca aprendiste de la experiencia, no superaste esta emoción ni la transformaste en conocimiento. Mientras este sentimiento siga anclando tu mente y tu cuerpo a aquellos episodios del pasado, no serás libre para pasar al futuro. Y si en tu vida actual surge una experiencia parecida, esta situación desencadenará la misma emoción y actuarás como la persona que eras hace 50 años. De modo que tu alma te dice, escúchame atentamente. Nada del exterior te hará feliz. Te estoy intentando avisar. Pero si sigues participando en este juego, voy a dejar de hacerlo y volverás a dormirte. En este caso te veré cuando tu vida se acabe.
Siempre necesitas más y más. La mayoría de las personas que no saben cómo cambiar piensan, ¿cómo puedo hacer que este sentimiento desaparezca? Y cuando la novedad de acumular cosas nuevas pierde su encanto y ya no les funciona, ¿qué es lo que hacen? Buscan cosas de una mayor magnitud. Pasan al siguiente nivel y sus estrategias de evasión se convierten en adicciones. Si me drogo o bebo lo suficiente, esta sensación desaparecerá. Este objeto exterior me producirá un cambio químico interior y me hará sentir de maravilla. Me compraré un montón de cosas, porque cuando lo hago, aunque no tenga demasiado dinero, me olvido de lo vacío que me siento. Miraré pornografía. Me divertiré con videojuegos. Me iré al casino. Comeré hasta reventar. Sea cual sea la adicción, seguimos creyendo que algo exterior eliminará ese molesto sentimiento interior. Y además recuerda que por naturaleza tendemos a asociar algo externo que haga desaparecer nuestro malestar interior por un tiempo, a un cambio químico en nuestro interior, y como nos hace sentir bien, nos gusta. Por eso rechazamos lo que es desagradable o doloroso y buscamos lo que nos resulta agradable, cómodo o placentero. A medida que la excitación de las drogas estimula el centro del placer del cerebro, el cuerpo se inunda de sustancias químicas como resultado de la experiencia estimulante. El problema está en que cada vez que uno juega, se va de juerga o se queda hasta las muy tarde jugando con los videojuegos necesita una dosis mayor que la anterior. La razón por la que la gente necesita tomar más drogas, comprar más cosas o tener más aventuras amorosas es porque el aumento químico creado por estas actividades activa los receptores de la superficie de las células, lo cual estimula las células. Pero si los receptores se están estimulando sin cesar, acaban desensibilizándose y se desactivan. Entonces necesitan recibir una señal más fuerte, un poco más de estímulos, para activarse, y para producir los mismos efectos, es necesario un mayor aumento químico. Ahora tienes que apostar $25,000 en lugar de $10,000, porque de lo contrario, no te cita. ¿Por qué gastar $5,000 ya no te estimula? Tienes que quemar 2 tarjetas de crédito para sentir el doble de adrenalina de antes. Y todo esto es para no sentir quién eres en realidad. Todo cuanto haces para sentir el mismo subida tienes que ir aumentándolo con una creciente intensidad. Más drogas, más alcohol, más sexo, más juegos de azar, más compras, más televisión. Ya te habrás hecho una idea. Con el tiempo, nos volvemos adictos a algo para apaciguar el dolor, la ansiedad o la depresión con los que vivimos a diario. ¿Es esto malo? En realidad, no. La mayoría de la gente lo hace porque no sabe cómo cambiar desde dentro. Solo están siguiendo su deseo innato de sentirse mejor e inconscientemente creen que su salvación se encuentra en el mundo exterior. Nunca les han explicado que usar el mundo exterior para cambiar el mundo interior solo empeora las cosas y agranda el vacío. Pongamos que nuestra ambición en la vida es triunfar y acumular más cosas. Cuando lo hacemos, fortalecemos quién somos sin observar cómo nos sentimos realmente por dentro. Yo lo llamo estar poseídos por nuestras pertenencias. Estamos poseídos por los objetos materiales y estas cosas refuerzan el ego, que necesita el entorno para que le recuerde quién es. Si queremos que algo del exterior nos haga felices, no estamos siguiendo la ley cuántica. Estamos dependiendo de lo de fuera para cambiarlo de dentro. Si creemos que en cuanto tengamos el dinero para comprar más cosas seremos de lo más felices, lo estamos viendo al revés. Tenemos que sentirnos felices antes de que la abundancia aparezca en nuestra vida. ¿Y qué ocurre si los adictos no pueden aumentar su dosis? Se sienten más enojados, más frustrados, más amargados, más vacíos. Quizá prueben otros métodos, añadiendo el juego a la bebida, o las compras a la televisión y a las películas como válvulas de escape. Pero al final nada les bastará. Los centros del placer se habrán recalibrado a un nivel tan alto, que cuando el mundo exterior no les provoca ningún cambio químico, les parece que no pueden disfrutar con las cosas más sencillas. La cuestión es que la verdadera felicidad no tiene nada que ver con el placer, porque depender de cosas tan estimulantes externas para sentirnos bien, solo nos aleja de la auténtica dicha. El mayor vacío, la adicción emocional. No es mi intención subestimar la gravedad del daño que causan las adicciones que yo llamo materiales, a las drogas, al alcohol, al sexo, al juego, al consumismo y otras. Estos problemas pueden causar un gran daño,
a las numerosas personas que pasan por ellos y a los que quieren o trabajan con esta clase de adictos. Aunque muchas personas que han contraído estas adicciones y otras, pueden utilizar los pasos de estas páginas para superarlas, ya que forman parte de los 3 grandes, pero está más allá del alcance de este libro tratarlas. Pero es fundamental comprender que detrás de cada adicción, hay alguna emoción memorizada que motiva la conducta. Lo que sí está al alcance de este libro y es en realidad su propósito principal, es ayudar a cambiar el hábito de ser el mismo de siempre, tanto si uno se considera un alcohólico, un adicto al sexo, un jugador, un adicto a las compras o alguien que se siente solo, deprimido, enojado, amargado o mal físicamente de manera crónica. Al pensar en este vacío, seguramente te has dicho, claro que escondemos a los demás nuestros miedos, inseguridades, debilidades y el lado oscuro. Si les diéramos rienda suelta expresándolos, seguramente nadie se ocuparía de nosotros, nos dejarían solos, cuidándonos de nosotros mismos. En cierto sentido, es verdad, pero si queremos ser libres, debemos afrontar nuestro verdadero yo y sacar a la luz este lado oscuro de nuestra personalidad. La ventaja del sistema que empleo es que puedes enfrentarte a esos aspectos tuyos más oscuros, sin sacarlos a la luz en la vida cotidiana. No tienes por qué anunciar en el trabajo o en una reunión familiar. Escúcheme. Soy una mala persona, porque durante mucho tiempo les he guardado rencor a mis padres, por haberle dedicado mucho tiempo a mi hermano pequeño mientras yo sentía que a mí no me hacían caso. Por eso ahora soy una persona tan egoísta, que necesita recibir atención y gratificaciones instantáneas, para dejar de sentir que nadie me quiere y que no estoy a la altura de las circunstancias. En lugar de esto, en la privacidad de tu hogar y de tu propia mente, puedes intentar eliminar los aspectos negativos de tu yo, y reemplazarlos por unas cualidades más positivas y productivas o al menos, metafóricamente hablando, reducir mucho tu papel para que aparezcan en escena solo de vez en cuando. No intentes analizar los episodios del pasado validando las emociones memorizadas que ya forman parte de tu personalidad. Aunque los analices, no resolverás tus problemas mientras sigas atrapado en esas emociones. Observar la experiencia o revivir el episodio que creó el problema, tan solo te hará volver a sentir las mismas antiguas emociones y te dará una razón para sentirte igual que siempre. Cuando intentas resolver tus problemas con el mismo estado mental que los creó, te limitas a analizarlos disculpándote por no cambiar nunca. Es mejor que trates de desmemorizar las emociones que te limitan. Un recuerdo sin la carga emocional se llama sabiduría. Es entonces cuando puedes observar objetivamente un episodio del pasado, contemplarlo y ver quién estaba siendo, sin el filtro de esa emoción. Si intentas desmemorizar el estado emocional que te provocó y eliminarlo lo mejor posible, podrás vivir, pensar y actuar sin las limitaciones o las trabas de ese sentimiento. Si una persona superara su infelicidad y siguiese adelante con su vida, manteniendo una nueva relación sentimental, consiguiendo un nuevo trabajo, mudándose a otro lugar y haciendo nuevas amistades, al recordar aquel episodio del pasado vería que fue el obstáculo que necesitaba para superar quién era y convertirse en otra persona. Su perspectiva cambiaría solo al ver que fue capaz de superar el problema. Reducir e incluso eliminar el vacío entre quién somos y quién aparentamos ser es seguramente el mayor reto de nuestra vida. Tanto si lo llamamos vivir con autenticidad, superar nuestras propias limitaciones o lograr que los demás nos acepten tal como somos, es algo que la mayoría deseamos. El cambio, que es cerrar el espacio del vacío, debe empezar dentro de nosotros. Sin embargo, solemos cambiar solo cuando nos enfrentamos a una crisis, un trauma o a alguna clase de diagnóstico deprimente. Esta crisis suele venir en forma de un reto físico, tal vez un accidente o una enfermedad emocional. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido, espiritual, por ejemplo, una acumulación de contratiempos que nos hacen plantear nuestra propia valía y el funcionamiento del universo, o económico, la pérdida del trabajo. Advierte que en todos estos casos hemos perdido algo. ¿Por qué esperar a que un trauma o una pérdida te hagan perder el equilibrio por el estado emocional negativo que te producen? Cuando te ocurre un desastre tienes que ocuparte de él. No puedes seguir encargándote de tus negocios como si nada, cuando estás hecho trizas, como dice la expresión. En esos momentos tan críticos, cuando ya estamos hartos, hartísimos, de que las circunstancias nos hagan sufrir, exclamamos: esto no puede seguir así. No me importa lo que me cueste o cómo me sentiré, cuerpo. No me importa cuánto tarde.
Tiempo. No me importa lo que esté ocurriendo en mi vida, entorno. Voy a cambiar. Tengo que hacerlo. Podemos aprender y cambiar en un estado de pena y sufrimiento, o hacerlo en un estado de alegría e inspiración. No es necesario esperar a sentirnos tan mal que nos veamos obligados a cambiar. Efectos secundarios de cerrar el vacío. Como ya sabes, una de las habilidades más importantes que necesitas adquirir para crecer interiormente es la autoconciencia y autoobservación. Es una definición concisa de aquello a lo que me refiero al hablar de la meditación en el siguiente capítulo. Cuando medites observarás el estado emocional negativo que tanto te ha impactado en tu vida. Reconocerás el principal estado de tu personalidad que motiva tus pensamientos y conductas, para conocer íntimamente todos sus matices. Con el tiempo, usarás este poder de la observación para desmemorizar ese estado emocional negativo. Así entregarás esta emoción a una mente superior, cerrando el vacío entre quién eres y la imagen que has estado dando al mundo. Imagínate de pie en una habitación empujando con los brazos extendidos las dos paredes opuestas. ¿Tienes una idea de la energía que gastarías si intentaras evitar que las dos paredes te aplastaran? En lugar de hacerlo, ¿qué pasaría si las soltaras, dieras un par de pasos hacia adelante después de todo? Ese espacio es como una puerta, ¿salieras de esa habitación y entraras en otra totalmente nueva? ¿Qué pasaría con la habitación que has dejado atrás? Las paredes se han juntado tanto que ni siquiera puedes volver a entrar. El vacío se ha cerrado y las partes separadas de ti se han unificado. ¿Y a dónde irá a parar toda esa energía que estuviste gastando? La física afirma que la energía no se puede crear ni destruir, solo se traslada o se transforma. Eso es exactamente lo que te pasará cuando llegues a un punto en que ningún pensamiento, emoción o conducta subconsciente te pase desapercibido. También lo puedes ver de esta otra forma. Entrarás en el sistema operativo del subconsciente, y te llevarás toda la información y las instrucciones a tu mente consciente para ver dónde están esos deseos irreprimibles, y esas tendencias que han estado controlando tu vida. Te vuelves consciente de tu parte inconsciente. Cuando rompemos estas cadenas, liberamos el cuerpo. Ya no sigue siendo la mente viviendo en el pasado día tras día. Cuando liberamos el cuerpo emocionalmente, cerramos el vacío. Y cuando cerramos el vacío, liberamos la energía que estábamos gastando para producirlo. Esta energía es la materia prima con la que podemos crear una vida nueva. Otro efecto secundario de romper los vínculos que te atan a tus adicciones emocionales, es que esta energía liberada equivale a tomarte una saludable dosis de un elixir maravilloso. Además de estar lleno de energía, sientes algo que no experimentabas desde hace mucho tiempo: dicha. Cuando liberas el cuerpo de las cadenas de una dependencia emocional, te sientes animado e inspirado. ¿Has hecho alguna vez un largo viaje en coche? Si cuando te bajas de él y puedes por fin estirar las piernas y respirar aire fresco, sin el ruido de los neumáticos deslizándose por la carretera o del ventilador del aire acondicionado, te sientes de maravilla. Imagínate cómo te sentirías si hubieras estado viajando 3000 kilómetros, encerrado en el maletero. Para muchas personas así es como se han estado sintiendo durante una buena temporada. Ten en cuenta que no basta con advertir cómo has estado pensando, sintiendo y actuando. En la meditación tienes que ser más activo. También debes decirte la verdad. Sé sincero y revela lo que has estado ocultando en ese rincón oscuro del vacío. Sácalo a plena luz del día. Y cuando veas lo que te has estado haciendo a ti mismo, tendrás que contemplar ese desastre y decir: esto ya no me beneficia para nada. Ya no me sirve. Esto no es quererse. Y decidir entonces ser libre. Del victimismo a la abundancia inesperada, como una mujer cerró el vacío. Pamela, que asistió a uno de mis seminarios, cosechó los beneficios de afrontar su vida con el coraje de una observadora cuántica. Estaba teniendo problemas económicos porque su exmarido, que llevaba 2 años en el paro, no le mandaba la manutención de sus hijos. Frustrada, enojada y decepcionada, incluso había reaccionado negativamente a situaciones que no tenían nada que ver. La meditación que hicimos aquel día trataba de cómo el producto final de cualquier experiencia es una emoción. Como tenemos tantas experiencias con la familia y los amigos, compartimos las emociones que nos provocan con ellos. Normalmente, esto es bueno,
los vínculos relacionados con los lugares donde hemos estado, las cosas que hemos hecho, incluso los objetos que hemos compartido, pueden fortalecer nuestra conexión con los demás. Pero la desventaja es que también compartimos las emociones de las experiencias negativas. Nos vinculamos energéticamente unos con otros en un lugar más allá del tiempo y el espacio. Como estamos enredados con los demás, para usar términos cuánticos, y con frecuencia nos vinculamos por medio de emociones que tienen que ver con la supervivencia. Cuando seguimos conectados a experiencias y emociones negativas nos es casi imposible cambiar. Por eso la realidad sigue siendo la misma. En el caso de Pamela, los sentimientos de ansiedad, culpa e inferioridad de su exmarido por no poder pasarle el dinero de la manutención, estaban entretejidos en la trama del estado emocional de ella, junto con sus sentimientos de victimización, resentimiento y carencia. A la menor oportunidad su victimismo levantaba su fea cabeza y creaba un resultado negativo. Sus emociones destructivas y la energía que generaban la habían paralizado en un estancamiento mental, físico y existencial. Como ella y su exmarido estaban unidos por las vivencias, emociones y energías negativas que compartían, todos sus intentos de cambiar sus circunstancias en relación con él eran inútiles. El taller ayudó a Pamela a ver que debía romper este vínculo, desprenderse de las emociones que la definían en su realidad actual. También aprendió que el ciclo de pensar, sentir y actuar de la misma forma durante años puede producir un efecto cascada y activar los genes que causan enfermedades, y ella no quería que le pasara eso. Algo tenía que cambiar. Me gusta esta frase, porque como Pamela me contó más tarde, durante la meditación reconoció las emociones perjudiciales que su victimización había creado, impaciencia con sus hijos, quejas y acusaciones, y los sentimientos de desesperación y carencia. Se desprendió de estas emociones causadas por experiencias pasadas y de su egocéntrico estado del ser, y los entregó a una mente superior. Pamela liberó así en el campo cuántico toda su energía estancada, cerrando así el vacío entre quien creía ser y la imagen que proyectaba al mundo. Lo hizo también, empezó a sentirse tan contenta y agradecida, que no solo deseaba la abundancia para ella, sino para todo el mundo. Reemplazó sus emociones egoístas por otras altruistas. Al levantarse de la sesión de meditación, ya no era la misma mujer de antes. La energía liberada de Pamela le indicó al campo que empezara a organizar resultados que coincidieran con la nueva persona en la que se estaba convirtiendo. Recibió casi al instante la evidencia de ello de dos formas. La primera tenía que ver con sus negocios en Internet. Cuando en el pasado había intentado crear un negocio de Internet, estuvo consultando constantemente su página web. Preocupada, solo obtuvo unos resultados mediocres. La mañana del seminario había empezado su segundo negocio en la red, pero estaba demasiado ocupada como para pensar en los resultados durante el día. Pero por la noche, mientras sentía los efectos positivos de haber dejado de aferrarse al pasado, se sintió incluso mejor al descubrir que había ganado $10,000 con su negocio en Internet. Pamela recibió la segunda evidencia al cabo de 3 días, cuando su asistenta social le llamó para comunicarle que su exmarido le había mandado un cheque, pero no con la cantidad de aquel mes, sino de $12,000, para pagarle el dinero atrasado de la manutención. Estaba más que encantada de haber ganado cerca de $22,000 después de hacer aquella meditación. No había hecho nada en el reino físico para crear estos resultados y nunca se habría imaginado que fuese el dinero el que la encontrara a ella, pero se sentía de lo más agradecida. La historia de Pamela ilustra el poder de desprenderse de las emociones negativas. Cuando estamos envueltos en nuestro viejo modo de pensar y en nuestras conductas y percepciones habituales, nos resulta imposible encontrar una solución para los problemas arraigados en el pasado. Estos problemas en realidad son experiencias, producen emociones de un gran poder energético. En cuanto renunciamos a ellas, sentimos que se libera una gran cantidad de energía y la realidad vuelve a organizarse como por arte de magia. Al dejar atrás el pasado empezamos a divisar el futuro. Piensa, en cuánta energía creativa te está consumiendo la culpabilidad, los juicios, el miedo o la ansiedad que te causan las personas y experiencias del pasado. Imagínate cuántas cosas positivas más podrías hacer si transformaras la energía destructiva en energía productiva. Contempla lo que podrías alcanzar si en lugar de centrarte en sobrevivir a una emoción egoísta, intentaras generar intenciones positivas, una emoción altruista. Pregúntate: ¿a qué energía procedente de experiencias pasadas en forma de emociones limitantes
me estoy aún aferrando, que refuerza mi anterior identidad y me ata a mis circunstancias actuales? ¿Podría transformarla en un estado elevado que me permitiera crear un resultado nuevo y distinto? Meditar te ayudará a eliminar algunas de las capas, a sacarte algunas máscaras que te has puesto. Ambas cosas impedían que esta inteligencia superior fluyera dentro de ti. Al sacar estas capas te vuelves transparente. Lo eres cuando la imagen que das al mundo es la de quien eres de verdad. Y cuando vivas de este modo sentirás un estado de gratitud, o una gran dicha, que es en realidad nuestro estado natural del ser. Y entonces empezarás a dejar atrás el pasado para divisar el futuro. A medida que apartas los velos que le impiden a esta inteligencia fluir dentro de ti, te vuelves más como ella. Te vuelves más afectuoso, más generoso, más consciente, más resuelto, porque esta es su mente. El vacío se cierra. En este punto, te sientes feliz y completo. Ya no dependes del mundo exterior para que te defina. Las emociones elevadas que sientes son incondicionales. Nadie ni nada pueden hacerte sentir así. Eres feliz y quien eres es simplemente lo que te inspira a hacerlo. Ya no sigues viviendo en un estado de carencia o de deseo. Y lo más curioso es que cuando ya no necesitas nada ni quieres nada, es cuando puedes empezar a hacer que las cosas se manifiesten de manera natural. La mayoría de la gente, cuando intenta crear algo, lo hace en un estado de carencia, de baja autoestima, de separación, o sintiendo alguna otra clase de emoción limitante, en lugar de hacerlo en un estado de gratitud, entusiasmo o plenitud. Es entonces cuando el campo cuántico te responde mejor. Todo este proceso empieza reconociendo que existe este vacío en ti, y meditando sobre los principales estados emocionales negativos de tu personalidad que lo han creado. A no ser que estés preparado para observarte atentamente y analizar tus inclinaciones con sinceridad y bondad, sin maltratarte por tus defectos, estarás siempre envuelto en algún episodio del pasado y en las emociones negativas que te causó. Obsérvalas, entiéndelas, suéltalas. Y crea algo nuevo con la energía que liberas al separar de tu cuerpo la mente y entregársela al campo. Las artimañas de la publicidad. Las agencias publicitarias y sus clientes conocen a la perfección la idea de carencia y el papel que desempeña al condicionar nuestra conducta. Quieren hacernos creer que tienen la solución para nuestro problema. Si nos identificamos con sus productos, desaparecerá el vacío que sentimos por dentro. Los anunciantes incluso ponen caras de gente famosa en sus anuncios, sembrando la semilla en el subconsciente de los consumidores para que identifiquen su nuevo yo con esas personas. No te gusta ser como eres. Compra algo. No encajas en la sociedad. Compra algo. Sientes una emoción negativa causada por una pérdida, separación o deseo. Este microondas, televisión panorámica, vehículo, móvil, etc., lo que sea, es la solución. Te sentirás mejor y la sociedad te aceptará. También tendrás un 40% menos de sensación de vacío. A todos nos controlan emocionalmente con esta idea de carencia. ¿Cómo empezó mi transformación? Quizá te sirva de inspiración. He empezado el capítulo contándote que mientras estaba sentado en el sofá, descubrí que había una buena brecha entre quién era yo y la imagen que daba al mundo. Por eso me gustaría concluirlo contándote el resto de la historia. En aquella época estaba viajando mucho para dar charlas a las personas que me habían visto en la película. ¿Y tú qué sabes? Cuando hablaba ante un grupo de gente, me sentía muy vivo, y estoy seguro de que incluso hasta feliz. Pero en aquel momento me sentía como anestesiado. Fue entonces cuando descubrí lo que me pasaba. Me estaba mostrando tal como los demás esperaban que fuera, basándose en la imagen que daba en la película. Había empezado a creer ser otra persona de la que era, y necesitaba al mundo para que me la recordara. Era como si estuviera llevando dos vidas. Y ya no quería seguir atrapado en esta dualidad. Aquella mañana, mientras reflexionaba en soledad, sentí mi corazón latiendo y me pregunté quién lo hacía palpitar. Comprendí de golpe que me había alejado de esta inteligencia innata. Cerré los ojos y me concentré en ella. Empecé a admitir quién había estado siendo, que había estado ocultando, lo desdichado que era. Empecé a entregar algunos aspectos míos a una mente superior. Después pensé en quién no quería seguir siendo. Decidí que no quería seguir viviendo con la misma personalidad.
Observé mi conducta, mis pensamientos y mis sentimientos inconscientes que alimentaban mi antiguo yo, y los repasé hasta conocerlos a fondo. A continuación pensé en quien quería ser como una nueva personalidad, hasta convertirme en ella. De súbito me sentí distinto, feliz. Este cambio no tenía nada que ver con el mundo exterior. Era parte de una identidad que no dependía de lo externo. Sabía que había dado con algo importante. Después de meditar en el sofá, vi que algo en mí había cambiado y me llamó la atención, porque al levantarme ya no era la misma persona. Al ponerme en pie me sentí de lo más consciente y vivo. Era como si estuviera viendo un montón de cosas por primera vez. Me había quitado algunas máscaras, pero quería llegar todavía más lejos. Decidí apartarme de mi vida habitual durante 6 meses. Seguí con mi práctica clínica hasta cierto punto, pero cancelé todas las conferencias previstas. Mis amigos creyeron que estaba perdiendo el juicio. Era verdad, porque la película ¿Y tú qué sabes? Estaba arrasando y me recordaron el montón de dinero que podía ganar si aprovechaba la oportunidad. Pero les dije que no pensaba subirme a la tarima, hasta no ser la persona ideal que yo quería ser, y no la que el mundo esperaba. No quería dar ninguna charla más hasta no ser un fiel ejemplo de todo cuanto enseñaba. Necesitaba tomarme un tiempo para meditar y cambiar de verdad en mi vida, y quería que la felicidad me viniera de dentro y no de fuera. Y además deseaba transmitir todo esto en mis charlas. Mi transformación no fue inmediata. Meditaba cada día, observando mis emociones negativas, y empecé a desmemorizarlas una por una. Empecé el proceso meditativo de desaprender y reaprender, y me dediqué durante meses a cambiar por dentro. Mientras tanto desmantelé mi antigua identidad y dejé el hábito de ser el mismo de siempre. Fue entonces cuando comencé a sentirme contento porque cada vez era más y más feliz, y esta emoción no tenía nada que ver con el mundo exterior. Hoy en día sigo reservándome un rato para meditar cada mañana, porque quiero conservar este estado del ser. Sea cual sea la razón por la que este libro te ha atraído, hace saber que cuando decides cambiar debes adquirir otro estado mental. Sé muy consciente de lo que haces, lo que piensas, de cómo vives, de lo que sientes y de cómo estás siendo, hasta ver que esa persona no eres tú y que no quieres seguir siéndolo. Y este cambio deberás hacerlo incluso a nivel visceral. Estás a punto de aprender lo que yo aprendí, los pasos que di para cambiar a nivel personal. Pero, ánimo, es muy posible que en tu vida ya hayas hecho algo parecido. No obstante, para transformar este método en una habilidad, necesitas conocer algunas cosas más del proceso meditativo. Veámoslas.